Muy buenas tardes, mi nombre es Milton Contreras, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia del programa de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a hacer el desarrollo de la fase 5 del curso de Estática y Resistencia de Materiales, en el que vamos a hacer la presentación de la síntesis del diseño de la fase 2. En este nos corresponde realizar eh, una cercha para cubrir un terreno rectangular de dimensiones de 6 metros de frente por 18 metros de fondo, con cerchas separadas a 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales con dimensiones de 64 por 64 por 4.8 milímetros. Los cálculos de diseño. Tenemos los datos que nos dan anteriormente, que es una pendiente de la cercha de 30 grados, espacio entre cerchas 3 metros. La longitud de la cercha inferior es de 6 metros. Aquí tenemos la imagen. Una longitud superior de la cercha, donde hallamos la razón trigonométrica para hallar, basados en los datos que tenemos de la longitud de la base por los grados. Tenemos un resultado de 6,928 metros para el lado de la cercha superior que abarca toda esta parte. El número de cerchas. Para hallar el número de cerchas hacemos la división entre la profundidad del terreno, que son 18 metros, sobre la separación entre cerchas, que es 3 metros más 1. Eso nos da un resultado de 17 cerchas para abarcar toda la profundidad del terreno. La área de influencia de las cerchas, de una de las cerchas, vamos a tener que, utilizando la separación, que son 3 metros, por el, la longitud de la cercha superior. La longitud superior de la cercha que nos movíamos era 6,928 metros para un resultado de 20,785 metros cuadrados. La altura, utilizando también la razón trigonométrica de la tangente, utilizamos que el lado de 1 sobre 2 por la tangente del ángulo para obtener una longitud de 1,7319 metros, que es nuestra altura, como vemos acá. Tenemos también las longitudes de los elementos. Los elementos, como podemos ver en la parte inferior, tenemos 6 metros dividido en 6 partes iguales, correspondientes a 1 metro, entre las secciones de A, L, L, K, KJ, JI y H y HG. Para las secciones de la parte superior también tenemos una división. Tenemos sus datos, sus longitudes, que son de 1,15. Eso lo hallamos de una sección de 6,928 dividido en las mismas 6 partes iguales en las que está dividido, y tenemos 1,15 metros para cada una de las secciones. De la misma forma, así hallamos para las secciones internas como BL, CL, CK, DK, DJ, sucesivamente. Tenemos para un total de 25,11 metros. Hallamos el peso propio de la cercha. El peso propio de la cercha lo calculamos tomando la sumatoria de la longitud de las barras multiplicado por la masa del material seleccionado por la gravedad. Tomamos la información de la masa del material a usar para estructuras de la cercha de la tabla de propiedades de perfiles laminados de acero, correspondiente a del libro de mecánica de materiales de Bert Johnson, donde tenemos el apéndice C, las propiedades de perfiles laminados para el ángulo,
que es el que vamos a utilizar, con el tamaño y el espesor de 64 por 64 por 4.8 milímetros. Esta es la masa que vamos a utilizar, en la de la línea de abajo, 4.6 kilogramos por metro. Donde vamos a utilizar dos perfiles de ángulos, perfil de ángulos enfrentados, como vemos aquí. Por eso vamos a multiplicar la masa por 2, donde tenemos 9.2 kilogramos por metro. Entonces esa masa, como decíamos anteriormente, vamos a utilizar el dato de la longitud total de los elementos de la cercha, que nos dan 25.11 metros por 9.2 metros, que es la masa de los dos ángulos, por la gravedad, nos da 2266.23 newton. El cálculo de número de tejas y su peso. Para este vamos a utilizar tejas de ternil número 3. Para cada pendiente se requiere cubrir 3.5 metros. Esos 3.5 metros los hallamos de que tenemos una longitud superior de 6,928 metros, en dos secciones iguales, que redondeados vamos a tener 3.5 metros, que es la longitud que tenemos acá. Utilizando esta tabla del proveedor del fabricante, que nos dan las especificaciones de longitud, ancho, superficie, traslapo y peso de cada una de las tejas, y divididas por números según sus especificaciones. Para nosotros, en este caso, se adapta mejor la número 3, ya que tenemos una menor cantidad de desperdicio, por decirlo de alguna manera. Donde tenemos, según esta parte de la distancia de las correas, podemos ver que lo recomendable es 0.77 para la número 3, de, la separación entre correas. Por eso, esta es la sección útil, también descontando a esta longitud el traslapo, que es el recomendado, que se deja teja sobre teja. Multiplicando varias veces esta longitud, nos da que tenemos 3.85 metros, que es perfecto para abarcar esta pendiente de 3.5 metros, si tenemos tan solo un voladizo de 0.35. Es perfecto. Entonces tenemos el dato de las de 3.85 digo en 0.77, que es la parte útil, y nos da un total de 5 tejas para cubrir también el ancho, que es la separación entre cercha y cercha, que es de 3 metros. Utilizamos el ancho de las tejas, que en este caso también de ser punto el ancho de 0.87, que es lo útil. Entonces así podemos determinar que la separación entre cerchas dividido en el ancho de las tejas, vamos a utilizar 3.45 para abarcar esa separación entre cerchas. Aquí hallamos también el peso total de las tejas que vamos a utilizar. Como tenemos dos secciones de 3.5 por 5 tejas, que ya hallamos aquí en la parte de la altura, y el ancho para marcar tres cerchas, nos da un resultado de 34.5 tejas, cada una con un peso de 9.5, como nos da aquí la tabla, para un total de 3.237.7 newton. Es lo que nos pesa en las tejas totales que vamos a utilizar. Se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero de densidad de 5 kilogramos. El número de correas que necesarias serán el número de tejas, que son 5, más una.
Como son dos pendientes, son 12 correas. Como vemos aquí en el gráfico, estas son las correas de celosía que tenemos una, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la correspondiente a la más uno, que es el borde inferior. Como tenemos dos secciones, por eso vamos a utilizar 12 correas. La longitud total de las correas serán de 12 por 3 metros de ancho. Donde tenemos el área de influencia es de 36 metros. Eh, es el resultado de este 12 por 3. Y el peso de esas correas son como nos dicen aquí, que son varillas de acero con densidad de 5 kilogramos, lo multiplicamos por los 36 metros de correa por cercha, utilizar por 2,81 metros por segundo de la gravedad. Esto nos da un 1765,8 newton, el peso, el peso de las correas. Las cargas vivas, el peso estimado en una persona es de 70 kilogramos. Este es el promedio que utilizan los fabricantes de las tejas para determinar como la resistencia de sus tejas o de resistencia que soporta una teja. Donde tenemos las cargas vivas de 70 kilogramos por el área de la cercha. Ese era uno de los primeros datos que veíamos acá, que es de 20,785 metros cuadrados. Aquí tenemos el multiplicado por la gravedad para las cargas vivas. Tenemos un resultado de 14,273,06 newton. Para las cargas muertas vamos a utilizar los pesos de las correas, el peso total de las tejas, el peso propio de las cerchas y cargas de viento. Donde tenemos estos resultados de, para las peso de las correas es de 1765,8 newton. El peso total de las tejas, que son 34 tejas por su peso, 3,237,7 newton. El peso de la cercha, que son 25,11 metros de los elementos, por el peso total, por la gravedad nos da 2,266,23 newton. Las cargas del viento se da para un viento aproximado de 10 metros por segundo. Bueno, eso nos va a dar 1870,68 newton, donde el total de todas estas masas nos da total de cargas muertas de 9,140,41 newton. La carga total dice que vamos a sumar las cargas vivas más cargas muertas. Tenemos un resultado de 23,41 kilonewton de total de la cercha. La distribución de las cargas en los nodos de la estructura. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un trabajo de 23,41 kilonewton, que fue lo que nos dio aquí el resultado. Cargas vivas más cargas muertas. Dividido en 7 y 1. 7 menos 1. Donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Menos 1. Esto quiere decir que estos dos puntos que son los apoyos, vamos a dividir esta carga en dos, donde tenemos para 6 puntos de 3,9 kilonewton, perdón, para cada uno de los puntos B, C, D, E y F. Y para los puntos A y G tenemos 1,95 kilonewton. Bueno, esta es mi presentación. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.